La biología de la creencia, por el Dr. Bruce Lipton. Introducción. La magia de las células, déjà vu. Por fortuna, encontré una vía de escape, una estancia sabática en una facultad de medicina del Caribe. Sabía que mis problemas no desaparecerían allí, pero mientras el avión atravesaba las oscuras nubes de Chicago, me dio la impresión de que así sería. Me mordí las mejillas para evitar que la sonrisa que tenía pintada en la cara se convirtiera en una sonora carcajada. Me sentí tan feliz como cuando tenía 7 años y descubrí por primera vez la pasión de mi vida, la magia de las células. Mi humor mejoró aún más en el avión de 6 pasajeros que me llevó hasta Montserrat, un diminuto punto de 6 por 20 kilómetros en mitad del mar del Caribe. Si alguna vez existió el Jardín del Edén, es probable que se pareciera a mi nuevo hogar, una isla que emergía del resplandeciente mar turquesa como una esmeralda gigante. Cuando aterrizamos, la balsámica y embriagadora brisa que barría el asfalto del aeropuerto traía consigo el aroma de las gardenias. La costumbre local era dedicar el período de la puesta de sol a una silenciosa contemplación, una costumbre que adopté de inmediato. Cuando los días oscurecían, alzaba la vista al cielo para contemplar el paradisíaco espectáculo de luces. Mi casa, situada sobre un alcantarillado de más de 15 metros de altura sobre el mar, daba al oeste. Un serpenteante sendero que atravesaba una gruta de helechos cubiertas por un dorcel de ramas conducía hasta el mar. Al final de la gruta había una abertura en un muro de arbustos de jazmín que revelaba una playa recluida. Allí era donde yo llevaba a cabo el ritual de la puesta de sol y me olvidaba del día con unos cuantos chapoteos, en el agua cálida y transparente. Después del baño, me fabricaba una cómoda tumbona de arena en la playa y me sentaba a contemplar cómo el sol desaparecía lentamente en el mar. En esa remota isla estaba lejos desde el despiadado y competitivo ámbito del mundo académico, y era libre para contemplar el mundo sin el estorbo de las creencias dogmáticas de la civilización. En un principio, mi mente no dejaba de examinar y criticar la debacle en la que se había convertido mi vida. Sin embargo, no tardó mucho en dejar de comportarse como Cisco y Ebert, dos de los críticos cinematográficos más famosos de Chicago, y de sopesar las ventajas e inconvenientes de mis 40 años. Comencé a sentir lo que era vivir por y para el momento, experimentar de nuevo sensaciones que no tenía desde que era un chiquillo, y sentir una vez más el placer de estar vivo. Me volví más humano y más humanitario durante mi estancia en esa isla paradisíaca. También me convertí en un mejor biólogo celular. La mayor parte de mi aprendizaje científico formal había tenido lugar en aulas estériles y sin vida, en salas de conferencias y en laboratorios. Sin embargo, una vez inmerso en el rico ecosistema caribeño, comencé a ver la biología como un sistema integrado vivo en lugar de como una colección de individuos de distintas especies que comparten una porción de tierra. Sentarme tranquilamente en esas junglas ajardineradas de la isla y bucear entre los fastuosos arrecifes de coral me proporcionó una nueva visión de la asombrosa integración de las especies animales y vegetales del lugar. Todas vivían en un equilibrio delicado y dinámico, no solo con otras formas de vida, sino también con el entorno físico que las rodeaba. Era la armonía de la vida y no el esfuerzo por sobrevivir lo que me arrullaba mientras permanecía sentado en ese jardín de Edén caribeño. Llegué a darme cuenta de que la biología contemporánea presta muy poca atención a lo importante que es la cooperación, ya que sus raíces darwinianas enfatizan la naturaleza competitiva de la vida. Para disgusto de mis colegas estadounidenses, regresé a Wisconsin decidido a desafiar a voz en grito las creencias sagradas y básicas de la biología. Incluso comencé a criticar abiertamente a Charles Darwin y la sensatez de su teoría evolutiva.
En opinión de la mayoría del resto de los biólogos, mi comportamiento fue comparable con el de un monje que irrumpe en el Vaticano para afirmar que el Papa es un fraude. No es de extrañar que mis compañeros creyeran que me había caído un coco en la cabeza cuando renuncié al puesto fijo y, cumpliendo el sueño de mi vida de fundar una banda de rock and roll, me enrolé en una gira musical. Conocí a Yanni, quien al final se convirtió en toda una celebridad, y produje un espectáculo láser con él. No obstante, comprendí muy pronto que tenía muchas más aptitudes para la enseñanza y la investigación que para producir espectáculos de música. Dejé a un lado la crisis de los 40 y renuncié al negocio de la música para volver al Caribe a enseñar de nuevo biología celular. Mi última parada en el mundo académico tradicional fue la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. En aquella época ya me había convertido en un vehemente partidario de una nueva biología. Había llegado a cuestionarme no solo la competitiva versión darwiniana de la evolución, sino también el dogma central de la biología, la premisa de que los genes controlan la vida. Esa premisa científica tiene un error fundamental. Los genes no se pueden activar o desactivar a su antojo. En términos más científicos, los genes no son autoemergentes. Tiene que haber algo en el entorno que desencadene la actividad genética. A pesar de que ese hecho ya había sido postulado por la ciencia más vanguardista, los científicos convencionales, cegados por el dogma genético, se habían limitado a ignorarlo. Mi abierto desafío al dogma central hizo que me consideraran aún más un hereje de la ciencia. No solo era aspirante a la excomunión, sino que era candidato a ser quemado en la hoguera. Durante una conferencia que ofrecí mientras estaba en Stanford, acusé a los facultativos allí reunidos, muchos de ellos genetistas de prestigio internacional, de no ser mejores que los fundamentalistas religiosos por aferrarse al dogma central a pesar de las evidencias que demostraban que era erróneo. Tras mis sacrilegios comentarios, la sala de conferencias se convirtió en un hervidero de gritos de indignación que creí que daría al traste con mi posibilidad de conseguir empleo. Sin embargo, mis ideas sobre la mecánica de la nueva biología demostraron ser lo bastante provocativas como para que me contrataran. Con el apoyo de ciertas eminencias científicas de Stanford, sobre todo con el jefe del departamento de patología, el Dr. Klaus Bench, me alentaron a profundizar en mis ideas y a aplicarlas a las investigaciones sobre células humanas clonadas. Para sorpresa de todos los que me rodeaban, los experimentos apoyaron por completo la visión alternativa de la biología que yo postulaba. Publiqué 2 artículos basados en esa investigación y abandoné el mundo académico, en esta ocasión, para siempre. Me marché, porque a pesar del apoyo que tenía en Stanford, sentía que mi mensaje estaba cayendo en saco roto. Desde mi marcha, nuevas investigaciones han refrenado mi escepticismo sobre el dogma central y la supremacía del ADN en el control de la vida. De hecho, la epigenética, el estudio de los mecanismos moleculares mediante los cuales el entorno controla la actividad genética, es hoy en día una de las áreas más activas de investigación científica. La reciente importancia que se otorga al entorno como regulador de la actividad genética era el núcleo de la investigación celular que yo llevaba a cabo 25 años atrás, mucho antes de que el campo de la epigenética existiera siquiera. Lipton, de 1977 a 1977b. A pesar de que me resulta una actividad gratificante desde el punto de vista intelectual, sé que si estuviera enseñando e investigando en una facultad de medicina, mis colegas seguirían preguntándose sobre esos cocos, ya que en los últimos años me he vuelto aún más radical según los cánones académicos. Mi preocupación por la nueva biología se ha convertido en algo más que un ejercicio intelectual. Creo que las células nos muestran no solo los mecanismos de la vida, sino también una forma de llevar una vida rica y plena.
Dentro de la torre de marfil de la ciencia, ese tipo de pensamiento me granjearía sin duda el estrafalario premio Dr. Dolittle al antropoformismo, o para ser más exactos, al citomorfismo, pensando como una célula. Aunque para mí se trata de biología básica. Tal vez te consideres un ente individual, pero como biólogo celular puedo asegurarte que en realidad eres una comunidad cooperativa de unos 50 billones de ciudadanos celulares. La práctica totalidad de las células que constituyen tu cuerpo se parece a las amebas, unos organismos individuales que han desarrollado una estrategia cooperativa para la supervivencia mutua. En términos básicos, los seres humanos no somos más que la consecuencia de una conciencia colectiva amebiana. Al igual que una nación refleja los rasgos distintivos de sus ciudadanos, la humanidad debe reflejar la naturaleza básica de nuestras comunidades celulares.